Mira este video. Dos mujeres riendo, brindando, grabándose en medio de una fiesta. Música a todo volumen, luces de neón, botellas en alto. Una de ellas sonríe con esa confianza que solo da la inconsciencia total. La otra mira directo a la cámara, desafiante, como si estuviera sellando un pacto con el destino. Esa mujer tenía un apodo en las calles de Reynosa. Y en ese momento, mientras celebraba rodeada de música y alcohol, no sabía que estaba grabando las últimas horas de su vida. Porque lo que ves aquí no es solo una fiesta. Es el prólogo de una tragedia que se repite cada semana en México. Una historia que empieza con promesas de poder y termina con un comunicado de prensa anunciando 5 muertos más. Hoy te voy a mostrar algo que casi nadie te cuenta. Te voy a llevar por el camino completo, desde el primer contacto hasta el último disparo. Vas a entender cómo el crimen organizado convierte a mujeres comunes en piezas desechables de un tablero mortal. Vas a ver cómo funciona el sistema de reclutamiento, cómo las usan, cómo las exponen y finalmente cómo las eliminan. Y te voy a mostrar por qué. A pesar de todo esto, el ciclo nunca se detiene. Porque mientras tú ves este video, en algún lugar de México otra mujer está siendo contactada. Otra está subiéndose a una camioneta, sin saber que no va a regresar. Y otra acaba de ser olvidada antes de que su cuerpo llegue al forense. Así que presta atención, porque lo que voy a revelarte no es ficción. Es un patrón documentado que se repite en Tamaulipas, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa. Un patrón que las autoridades conocen pero no detienen. Un patrón que las redes sociales amplifican sin consecuencias. Y todo empieza con una mentira disfrazada de oportunidad. Los carteles no reclutan mujeres por casualidad. No es improvisación ni capricho. Es estrategia calculada, fría, devastadoramente efectiva. Porque las mujeres tienen algo que los hombres no pueden ofrecer en este negocio: invisibilidad relativa. Una mujer con un celular en la mano pasa desapercibida, donde un hombre armado llama la atención. Puede pararse en una esquina durante horas sin despertar sospechas inmediatas. Puede entrar a negocios, preguntar direcciones, tomar fotos sin que nadie piense que está trabajando para un cartel. Y lo más importante, puede ser convertida en símbolo, en imagen, en propaganda. Porque el narcotráfico ya no necesita comunicados escritos ni mantas colgadas en puentes. Ahora tiene algo mucho más poderoso: algoritmos que viralizan violencia cada segundo del día. Pero antes de llegar a eso, déjame mostrarte cómo empiezan a cazarlas. El perfil es siempre el mismo. Siempre mujeres jóvenes, entre 18 y 26 años, sin educación universitaria, con trabajos informales o desempleo total, familias rotas, historias de violencia doméstica, padres ausentes, madres agotadas trabajando doble turno solo para pagar la renta. Estas mujeres buscan 3 cosas: dinero para salir del hoyo, pertenencia a algo que las haga sentir importantes, y escapar de una realidad que las aplasta todos los días. Y el cartel ofrece exactamente eso. No llegan con amenazas, no llegan disparando, llegan con sonrisas, con invitaciones, con regalos, con promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad porque efectivamente lo son. Te presentan a otras mujeres que ya están dentro. Mujeres que visten bien, manejan camionetas nuevas, tienen dinero en efectivo, publican fotos en lugares exclusivos. Te cuentan historias de cómo cambiaron sus vidas, cómo ahora son respetadas, cómo nadie se mete con ellas. Y tú las ves y piensas: si ellas pudieron, yo también puedo. Es el mismo mecanismo que usan las sectas, solo que con armas y territorios de por medio. Déjame contarte un caso que resume todo esto. No voy a usar su nombre real porque no importa. Podría ser cualquiera de las miles que han pasado por este proceso. La voy a llamar Marina. Marina tenía 21 años cuando la contactaron. Trabajaba en una tienda de ropa en una ciudad fronteriza del norte. Ganaba 4,000 pesos al mes, si tenía suerte. Vivía con su madre enferma y 2 hermanos menores en una casa de lámina que se convertía en piscina cada temporada de lluvias. Su vida era levantarse a las 6 de la mañana, llegar a la tienda, aguantar a clientas groseras durante 8 horas, regresar a casa exhausta, ayudar con la comida, dormirse pensando en cómo iba a pagar la luz del mes siguiente. Hasta que un día apareció una mujer en la tienda. Siempre compraba algo pequeño, siempre dejaba propina generosa. Comenzaron a platicar. De todo: novios que no sirven para nada, trabajos que pagan miseria, sueños que parecen imposibles. La mujer vestía bien, manejaba una camioneta nueva, traía el iPhone más reciente, y nunca parecía estresada por dinero. Después de 3 semanas de conversaciones, le hizo la pregunta: ¿quieres ganar dinero de verdad? Marina dudó, pero solo un segundo. Porque cuando vives con 4,000 pesos al mes y ves a alguien que claramente tiene 10 veces más y matarse trabajando, la duda dura muy poco. Le ofrecieron 5,000 pesos a la semana, 7 veces lo que ganaba en la tienda, solo por estar pendiente, por avisar si veía patrullas,
Si notaba movimientos extraños en ciertas calles, si algo parecía fuera de lugar. No es peligroso, le dijeron. Solo mandas mensajes. Nada más. Y Marina aceptó, como aceptan todas. Durante las primeras 2 semanas todo fue exactamente como le prometieron. Mandaba 3 o 4 mensajes al día. Patrulla en la esquina de Morelos. Camioneta desconocida en el estacionamiento. Cosas así. Simples. Sin riesgo aparente. Y cada viernes recibía su sobre con 5,000 pesos en efectivo. Comenzó a comprar cosas que nunca había podido pagar. Ropa nueva. Un celular mejor. Llevaba comida decente a la casa. Su mamá dejó de preguntar de dónde salía el dinero porque finalmente podían comer pollo en vez de frijoles todos los días. Pero aquí es donde empieza la trampa. La trampa que todas caen porque está diseñada para ser irresistible. Después del primer mes, le pidieron algo más. Necesitamos que te quedes vigilando esta zona durante la noche. Solo 3 horas. Te pagamos el doble. Marina sabía que estaba cruzando una línea, pero ya había cruzado la primera y nada malo había pasado. Además, 10,000 pesos a la semana significaba poder rentar una casa mejor, sacar a su familia de esa lámina que se caía a pedazos. Aceptó de nuevo. Y así es como te atrapan. Poco a poco. Cada paso parece pequeño, manejable, justificable. Pero cada paso te aleja más de la salida hasta que un día volteas atrás y ya no ves el camino de regreso. Al tercer mes, Marina ya no trabajaba en la tienda. Ahora era halcona de tiempo completo. Le dieron un radio. Le enseñaron los códigos. El 161 significaba que todo estaba despejado. El 14 era alerta de autoridades. El 61 significaba movimiento de carga. Le dijeron que nunca usara nombres reales, que nunca hiciera preguntas, que solo reportara lo que veía y nada más. Y le advirtieron, si nos fallas, si hablas con alguien, si se te ocurre traicionarnos, no solo tú pagas, paga tu familia también. Ese fue el momento en que Marina entendió la verdad. No era parte de una familia, era propiedad. Una pieza en un tablero donde las piezas se reemplazan cada semana. Pero ya era demasiado tarde para salir. Ahora déjame explicarte algo que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Ser halcona no es solo mandar mensajes y cobrar dinero. Es vivir en un estado de paranoia permanente, donde cada error puede ser el último. Marina ya llevaba 6 meses en el sistema cuando empezó a notar los detalles que al principio ignoró. Las otras halconas que conoció en las primeras semanas ya no estaban. Algunas simplemente desaparecieron. Otras aparecieron en las noticias con nombres diferentes y caras pixeladas. Nadie hablaba de ellas. Nadie preguntaba qué pasó. Simplemente llegaba otra mujer nueva a ocupar su lugar. Porque eso es lo que nunca te dicen cuando te reclutan. Eres reemplazable. Completamente reemplazable. Hay 100 mujeres esperando en fila para tomar tu lugar si fallas, si te capturan, si mueres. La rutina de Marina se volvió mecánica. Despertaba, revisaba su zona asignada, reportaba todo lo que veía. Patrullas, camionetas desconocidas, gente tomando fotos, cualquier cosa fuera de lo normal. Mandaba los mensajes en código, esperaba instrucciones y cobraba, cada viernes, sin falta, 10,000 pesos en efectivo. Pero el dinero ya no se sentía como libertad. Se sentía como cadenas doradas, porque ahora su familia dependía de ese ingreso. Su madre había dejado de trabajar porque Marina pagaba todo. Sus hermanos tenían ropa nueva, útiles escolares decentes, comida todos los días. ¿Cómo iba a quitarles eso? ¿Cómo iba a volver a los 4,000 pesos al mes después de probar lo que era tener dinero? Así es como te atrapan. No solo con amenazas. Te atrapan con dependencia, con necesidad, con culpa. Y mientras Marina vivía esa doble vida, algo estaba cambiando en el mundo del narcotráfico. Algo que haría todo mucho más peligroso. Las redes sociales se habían convertido en el nuevo campo de batalla. Antes los carteles se comunicaban con mantas, con narcomantas colgadas en puentes. Mensajes escritos en lonas que amenazaban a rivales o advertían a la población. Era efectivo, pero limitado. Solo lo veían quienes pasaban por ahí. Ahora tenían algo infinitamente más poderoso. TikTok, Instagram, Facebook. Plataformas donde un video puede alcanzar millones de personas en cuestión de horas. Y descubrieron que las mujeres armadas generaban más impacto que los hombres. Un video de 10 hombres encapuchados con rifles es impactante. Pero un video de una mujer joven, con maquillaje perfecto, sosteniendo una K-47 mientras baila una canción de moda es viral. Rompe el esquema. Genera curiosidad. Provoca reacciones. Se comparte, se comenta, se discute. Y mientras se viraliza, está cumpliendo 3 funciones al mismo tiempo. Primero, propaganda. Muestra poder. Muestra control territorial. Le dice a los rivales, tenemos gente en todos lados, incluso mujeres dispuestas a matarte. Segundo, reclutamiento. Le dice a otras mujeres jóvenes,
Esto puede ser tuyo. Mira qué bien se ve. Mira el dinero, las armas, el respeto. Tú también puedes ser así. Tercero, normalización. Cada video que se viraliza, cada meme que se crea, cada comentario que dice está bien buena la sicaria está normalizando la violencia. La está convirtiendo en entretenimiento. Y Marina cayó en esa trampa también. Un día, una de las coordinadoras le pidió que se grabara. Solo un video rápido. Nada comprometedor. Solo para mostrar que estamos activas en la zona. Marina dudó. Sabía que exponerse era peligroso, pero le ofrecieron 5,000 pesos extra solo por ese video. Y además, todas las demás lo estaban haciendo. Se grabó desde la camioneta, con el radio en la mano, repitiendo códigos. Nada explícito. Solo lo suficiente para que quien entendiera supiera exactamente qué era. El video se subió a una cuenta anónima. En 2 días tenía 50,000 vistas. Y Marina sintió algo extraño. Algo que no esperaba. Se sintió importante, visible, reconocida. Porque eso es lo que las redes sociales hacen con tu cerebro. Te dan validación instantánea. Te hacen sentir que importas porque números suben en una pantalla. Y para alguien que toda su vida fue invisible, que trabajó en una tienda donde nadie la veía realmente, esa sensación de ser vista era adictiva. Comenzó a grabar más. Siempre desde ángulos que no mostraban su cara completa. Siempre con códigos. Pero cada vez más atrevida. Porque cada video generaba más vistas, más comentarios, más atención. Y el cártel estaba feliz. Porque mientras Marina pensaba que estaba construyendo una imagen de poder, en realidad estaba construyendo su propia trampa. Cada video era evidencia. Cada publicación era una migaja de pan dejada en el camino para quien estuviera rastreando. Y siempre hay alguien rastreando. Pero Marina no lo veía así. Todavía no. Porque a los 8 meses de entrar al sistema, Marina ya no era solo halcona. Era halcona con presencia digital. Tenía su propio código, su propia zona, su propio equipo pequeño de 2 mujeres más jóvenes que ella que le reportaban. Estaba ascendiendo, o al menos eso creía. Lo que no sabía es que cada ascenso en esa jerarquía no te hace más poderosa, te hace más visible. Y en el mundo del crimen organizado, ser visible es lo mismo que pintarte una diana en la espalda. Porque hay 3 grupos de personas buscándote al mismo tiempo. Primero, las autoridades. Cada video, cada foto, cada publicación es analizada por unidades de inteligencia. Están construyendo expedientes, rastreando patrones, identificando rostros incluso cuando están parcialmente ocultos. Segundo, los carteles rivales. Cada vez que subes contenido mostrando control de una zona, estás diciéndole a tus enemigos exactamente dónde estás operando. Les estás dando información gratis para planear emboscadas. Tercero, tu propio cartel. Porque el día que cometas un error, el día que falles en algo importante, el día que se vuelva más conveniente eliminarte que protegerte, toda esa evidencia digital que generaste se convierte en tu sentencia de muerte. Y Marina estaba a punto de entender todo esto de la peor manera posible. Porque mientras ella se grababa sintiéndose poderosa, mientras acumulaba vistas y likes en cuentas anónimas, mientras cobraba su dinero cada viernes y sostenía a su familia, había una trampa cerrándose lentamente a su alrededor. Una trampa que ella misma había construido video por video, publicación por publicación. Y la noche de aquel domingo, cuando Marina decidió ir a una fiesta con otras halconas, cuando se grabó brindando y riendo frente a la cámara, no sabía que estaba filmando el prólogo de su final. Porque en ese mundo, cada momento de descuido es una oportunidad para que el destino te alcance. Y el destino nunca falla. Esa noche de domingo, Marina estaba en una fiesta celebrando. No era su cumpleaños ni nada especial. Era solo otra noche en la vida de alguien que cree que el peligro siempre está lejos, que siempre le pasa a otros. Había música, botellas, luces de colores. Otras halconas estaban ahí. Algunas las conocía desde hace meses, otras eran nuevas. Todas compartían la misma ilusión, que eran intocables mientras estuvieran bajo la protección del cartel. Alguien sacó un celular y comenzó a grabar. Marina levantó su botella, sonrió, brindó. La imagen se veía bien, poderosa, desafiante. Exactamente el tipo de contenido que se viraliza. Pero lo que Marina no sabía es que esa fiesta no era un lugar seguro. Era un punto de encuentro marcado. Porque cuando juntas a varias halconas en el mismo lugar al mismo tiempo, les estás diciendo a cualquiera que esté vigilando, aquí están todas. Y siempre hay alguien vigilando. 3 horas después de esa grabación, Marina recibió un mensaje en su radio. Código 14. Autoridades en movimiento cerca de su zona. Tenía que moverse, verificar rutas, asegurarse de que todo estuviera despejado para un transporte que iba a cruzar. Se subió a una camioneta con otros 4 integrantes del cartel. 2 hombres armados, otra halcona y un conductor. La camioneta tenía reporte de robo en Texas, pero eso no importaba. En ese mundo, los vehículos se usan y se desechan como pañuelos desechables.
Marina comenzó a reportar por radio mientras avanzaban. Usaba su código, el 161, todo despejado por la ruta norte, sin movimiento oficial. Carga puede avanzar. Su voz sonaba segura, confiada, casi aburrida, como si estuviera haciendo algo rutinario que había hecho 100 veces antes. Y técnicamente lo era rutinario. Había hecho esto 100 veces antes. Pero en ese mundo, el hecho de que algo haya salido bien 99 veces no significa nada, porque la vez número 100 puede ser la última. Y esa noche era la vez número 100. La Guardia Estatal de Tamaulipas estaba patrullando la zona, no por Marina específicamente, no porque tuvieran inteligencia sobre ese movimiento exacto. Simplemente estaban ahí, haciendo su trabajo, en el lugar equivocado para Marina pero correcto para ellos. Cuando vieron la camioneta con reporte de robo, intentaron detenerla. Protocolo estándar. Luces, sirena, señal de alto. Pero el conductor de Marina no se detuvo, porque detenerse significa inspección. E inspección significa encontrar las armas. Y arma significa arresto o enfrentamiento. Así que aceleró. Y en ese segundo, todo cambió. Los guardias no persiguieron solo por el vehículo robado. Persiguieron porque el hecho de huir confirma que hay algo que ocultar. Y cuando finalmente alcanzaron la camioneta, cuando lograron emparejarse, los ocupantes abrieron fuego. 6 rifles automáticos escupiendo balas contra una unidad de la Guardia Estatal. Los guardias respondieron. No tuvieron opción. Es protocolo. Es supervivencia. Y en medio de ese intercambio de disparos, a más de 100 kilómetros por hora, el conductor de la camioneta perdió el control. El vehículo se salió del camino, giró violentamente y se estrelló contra un poste de concreto. El impacto fue devastador. Metal retorcido, vidrios explotados, cuerpos lanzados contra las estructuras internas del vehículo. Cuando los guardias se acercaron con las armas en alto, ya no había resistencia. Solo silencio. Y sangre. 5 cuerpos. 4 hombres y una mujer. 6 rifles asegurados. Un vehículo destrozado con placas de Texas. La mujer tenía un celular en el bolsillo. Cuando lo revisaron después, encontraron los videos. Las grabaciones de esa misma noche. La fiesta. El brindis. La sonrisa. Y así fue como Marina, la mujer que hace solo 3 horas estaba celebrando con una botella en la mano, se convirtió en una estadística más. 5 agresores abatidos. Un parte informativo. Un comunicado de prensa que nadie recuerda 2 días después. Su familia recibió la noticia por televisión. No por llamada oficial. No por visita de autoridades. Por la televisión, donde un reportero leía el comunicado con la misma emoción con la que se lee el pronóstico del tiempo. 5 presuntos delincuentes abatidos tras enfrentamiento con la Guardia Estatal. Entre ellos, una mujer identificada como integrante del Cártel del Golfo. Su madre lloraba frente al televisor, sin poder creer que esa mujer sin nombre, esa estadística, era su hija. Sus hermanos no entendían por qué su hermana, que trabajaba mandando mensajes, había terminado en una camioneta llena de armas disparando contra autoridades. Porque Marina nunca les contó la verdad completa. Nunca les dijo que había cruzado la línea de Halcona acompañante de operativos armados. Nunca les explicó que cada ascenso la acercaba más al final. Y ahora ya no podía explicar nada. Pero aquí está la parte más perturbadora de todo esto. La parte que casi nadie menciona cuando hablan de estos casos. Marina fue reemplazada en menos de 48 horas. 2 días después de su muerte, otra mujer ya estaba vigilando la misma zona, usando el mismo código, reportando los mismos movimientos. Porque para el cartel, Marina no era una persona, era una función, y las funciones se reemplazan inmediatamente. Su muerte no generó ninguna pausa en las operaciones. No hubo luto, no hubo reconocimiento. Solo un espacio vacío que se llenó instantáneamente con otra mujer desesperada que aceptó la misma oferta, la misma promesa, la misma mentira. Y el ciclo continúa. Mientras tanto, los videos de Marina seguían circulando en redes sociales. Las grabaciones de la fiesta se volvieron virales. No porque la gente lamentara su muerte, sino porque era contenido morboso, entretenimiento, drama real. Los comentarios eran predecibles. Eso le pasa por meterse en eso. Se lo buscó. Una menos. Como si su vida hubiera valido menos por las decisiones que tomó. Como si no hubiera una historia completa detrás de esas decisiones. Como si el sistema que la reclutó, la usó y la desechó no tuviera ninguna responsabilidad. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa incómoda. Porque es fácil juzgar. Es fácil decir, ella eligió ese camino desde la comodidad de una vida donde nunca has tenido que elegir entre dejar que tu familia pase hambre o aceptar dinero manchado de sangre. Marina tomó decisiones. Malas decisiones. Pero esas decisiones no ocurrieron en el vacío. Ocurrieron en un contexto donde el Estado falló en darle opciones,
donde la economía la condenó a trabajos que no alcanzan para sobrevivir, donde el crimen organizado es el único empleador que paga bien en zonas enteras del país. Eso no la absuelve, pero explica, y entender ese primer paso para romper el ciclo. Porque mientras sigamos tratando estos casos como historias individuales de malas decisiones, mientras sigamos pensando que el problema es la mujer que acepta la oferta y no el sistema que hace la oferta irresistible, el ciclo nunca se va a detener. Y ahora mismo, mientras tú escuchas esto, hay 10 marinas más siendo contactadas. Hay 20 más grabando videos. Hay 30 más pensando que son diferentes, que a ellas no les va a pasar. Pero les va a pasar. Porque siempre pasa. Ahora quiero que entiendas algo que casi nadie te va a explicar con esta claridad. El caso de Marina no es único. No es excepcional. No es una tragedia aislada que ocurrió por mala suerte o por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es un patrón. Un patrón que se repite cada semana en todo México con una precisión mecánica que da miedo. Y lo más perturbador es que ese patrón está documentado. Las autoridades lo conocen. Los medios lo reportan. Las organizaciones civiles lo denuncian. Pero nada cambia. Déjame mostrarte cómo funciona esto a nivel nacional. Porque cuando empiezas a ver los números, cuando empiezas a conectar los casos, te das cuenta de que no estamos hablando de incidentes aislados. Estamos hablando de una estrategia sistemática que los carteles perfeccionaron durante la última década. En Tamaulipas, donde Marina perdió la vida, el cártel del Golfo tiene documentadas al menos 300 mujeres activas como halconas en este momento. 300. Y eso es solo lo que las autoridades pueden confirmar. El número real probablemente es el doble. En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación utiliza mujeres en roles cada vez más operativos. Ya no solo como vigías. Las están entrenando en manejo de armas, en logística, en control de territorios. En Michoacán, el caso es todavía más complejo porque hay múltiples grupos fragmentados compitiendo por las mismas rutas. Y en esa guerra, las mujeres se han convertido en moneda de cambio. Se usan para infiltrar, para engañar, para hacer el trabajo sucio que los hombres no pueden hacer sin llamar la atención. Y en cada uno de estos estados, el guión es el mismo: reclutamiento, exposición, uso y eliminación. Pero aquí está la parte que realmente tiene que quedarte grabada. No es solo que las mujeres estén siendo reclutadas. Es que están siendo reclutadas específicamente para roles que maximizan su visibilidad. ¿Por qué? Porque la visibilidad sirve a múltiples propósitos. Primero, genera propaganda instantánea. Cada mujer armada que aparece en un video es una declaración de poder. Le dice al mundo: somos tan fuertes que hasta las mujeres trabajan para nosotros. Y en una cultura donde machismo todavía domina muchos espacios, ver a una mujer con un rifle es impactante. Rompe esquemas. Genera conversación. Segundo, facilita el reclutamiento de más mujeres. Porque cuando una joven de 18 años en un pueblo olvidado ve videos de otras mujeres como ella manejando camionetas nuevas, vestidas bien, aparentemente respetadas y empoderadas, algo se activa en su mente. Si ella pudo, yo también puedo. Es aspiracional. Es seductor. Tercero, y esto es lo más oscuro, las hace desechables. Porque cuando una mujer está sobreexpuesta en redes, cuando su cara ha sido vista por miles de personas, cuando las autoridades ya tienen su expediente, se convierte en un problema para el cartel. Y los problemas se eliminan. Es una trampa perfecta. El cartel te recluta, te empuja a exponerte porque eso sirve a sus intereses, y cuando esa exposición te convierte en un riesgo, te elimina. Y luego recluta a la siguiente. Déjame darte ejemplos concretos de cómo este patrón se ha manifestado en diferentes regiones. En el norte, en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, las halconas son conocidas como las panteras. Se mueven en grupos de 3 o 4, siempre con radios, siempre vigilando cruces clave. Muchas de ellas no superan los 22 años. Algunas tienen hijos pequeños que dejan con familiares mientras trabajan. Cuando las capturan, los reportes oficiales son siempre idénticos. Detenida por colaborar con el crimen organizado, sin antecedentes previos. Se presume que fue reclutada recientemente. Y después de pasar unos meses en prisión, muchas salen y regresan al mismo trabajo, porque no tienen alternativa. Porque salir de prisión con antecedentes penales cierra las pocas puertas legales que les quedaban. En el occidente, en zonas de Jalisco, el fenómeno tiene un giro diferente. Ahí las mujeres no solo vigilan, también transportan. Usan vehículos particulares, nada ostentoso, y mueven mercancía de un punto a otro. Drogas, armas, dinero, todo escondido en compartimientos secretos. ¿Por qué mujeres para este trabajo? Porque los retenes militares son menos propensos a revisar exhaustivamente vehículos conducidos por mujeres, especialmente si van con niños. Es psicología básica aplicada al crimen. La imagen de una madre con su hijo en el asiento trasero genera menos sospecha que un hombre solo conduciendo una camioneta.
Y cuando las capturan con la mercancía, enfrentan las mismas penas que los hombres. Pero los hombres que las reclutaron, que las entrenaron, que las pusieron en esa posición, casi nunca son capturados, porque ellos están protegidos en niveles más altos de la estructura. En el sur, en estados como Guerrero y Oaxaca, el panorama es todavía más brutal. Ahí las mujeres no solo son halconas o transportistas, también son usadas como señuelos en emboscadas. Las mandan a carreteras a fingir que necesitan ayuda. Cuando un vehículo se detiene, el ataque viene desde los matorrales. Y si algo sale mal, si la persona que se detuvo resulta ser militar o policía, la mujer es la primera en caer. Es el escudo humano involuntario. Estos no son casos hipotéticos. Están documentados en partes informativos, en reportes de derechos humanos, en testimonios de sobrevivientes que lograron escapar. Pero aquí está el problema. Toda esta información existe. Está disponible. Cualquier persona con acceso a Internet puede investigar y encontrar los patrones. Entonces, ¿por qué no se detiene? Porque hay una desconexión total entre saber que algo está pasando y hacer algo efectivo para detenerlo. Las autoridades saben que las mujeres están siendo reclutadas masivamente. Tienen los perfiles, tienen las zonas, tienen los métodos, pero su estrategia sigue siendo reactiva. Esperan a que ocurra el enfrentamiento, el arresto, la muerte, y después hacen el parte informativo. No hay prevención real. No hay programas de reinserción que funcionen. No hay oportunidades laborales en las zonas donde el crimen organizado es el único empleador estable. Y mientras tanto, los carteles siguen perfeccionando sus métodos. Ahora ya no solo reclutan en persona. Tienen cuentas falsas en redes sociales que ofrecen trabajos bien pagados para mujeres jóvenes. Usan lenguaje codificado. Se buscan edecanes para eventos privados. Pagos semanales en efectivo. Sin experiencia necesaria. Cuando una mujer responde a esos anuncios, empieza el proceso de seducción. Le hacen entrevistas que parecen legítimas. Le piden fotos, información personal, referencias. Y poco a poco la van envolviendo hasta que está tan adentro que salir parece imposible. Y las redes sociales, las plataformas que deberían estar monitoreando este tipo de contenido, fallan constantemente. Un video de una mujer armada puede estar activo durante días generando millones de vistas antes de ser eliminado. Y para cuando lo eliminan, ya fue descargado y republicado en otras 50 cuentas. Los algoritmos están programados para detectar desnudos, para detectar lenguaje ofensivo, para detectar infracción de derechos de autor, pero no están lo suficientemente afinados para detectar propaganda de reclutamiento criminal disfrazada de empoderamiento femenino. Entonces tenemos mujeres siendo casadas en ambos lados. Por un lado, los carteles las reclutan, las usan y las desechan. Por el otro, el Estado las criminaliza sin ofrecerles alternativas reales de salida. Y en medio de todo esto, la sociedad las juzga. Las llama tontas por meterse en eso. Las deshumaniza. Las convierte en memes, en contenido viral, en entretenimiento morboso. Es un sistema completo de explotación, donde todos participan de alguna forma. El cartel que recluta. El Estado que falla en proteger. Las plataformas que monetizan el contenido. La sociedad que consume y juzga. Y las mujeres quedan atrapadas en el centro, pagando con sus vidas un precio que nadie más paga. Marina era una de ellas. Pero hay miles más ahora mismo viviendo la misma historia. Algunas están en la fase de reclutamiento, otras ya están operando, y otras ya están muertas pero todavía no lo saben. Porque en ese mundo, la diferencia entre estar viva y estar muerta es a veces solo cuestión de horas. Pero ahora déjame mostrarte algo que hace que todo esto sea todavía más perturbador. Algo que casi nadie conecta hasta que te lo explican directamente. Las redes sociales no solo están siendo usadas para reclutar. Están siendo usadas como herramienta de control psicológico sobre las mujeres que ya están adentro. Porque una vez que aceptaste trabajar para el cartel, una vez que cruzaste esa línea, tu presencia en redes se convierte en un contrato invisible. Cada video que subes, cada foto que publicas, cada historia que compartes, no es solo contenido. Es evidencia, es presión, es control. Déjame explicarte cómo funciona esto desde adentro. Cuando una mujer como Marina comienza a operar, le dan ciertas libertades. Puede grabar videos, puede tomar fotos, puede subir contenido a cuentas anónimas o personales. Y al principio eso se siente como poder, como si ella estuviera controlando su narrativa. Pero eso es una ilusión cuidadosamente construida. Porque cada video que sube cumple una función para el cartel. Si muestra armas, está diciendo tenemos capacidad ofensiva. Si muestra dinero, está diciendo esto es rentable. Si muestra lujo, está diciendo esto vale la pena. Y todo eso sirve para el reclutamiento de la próxima generación. Pero aquí viene la trampa. Cuando subes contenido mostrando tu cara, aunque sea parcialmente, cuando usas ubicaciones reconocibles,
Cuando muestras vehículos específicos, estás construyendo tu propio expediente criminal. Y ese expediente no solo lo tienen las autoridades, lo tiene el cartel también, como seguro, como garantía de que no vas a traicionarlos. Porque si decides salir, si quieres irte, si intentas hablar con autoridades, ellos tienen todo ese material, y pueden usarlo de dos formas. Primera, pueden entregarte a las autoridades, mandar anónimamente todos los videos, todas las fotos, toda la evidencia de tus actividades. Y aunque ellos fueron quienes te obligaron a subirlo, tú eres quien aparece en el contenido. Tú eres quien va a prisión. Segunda, pueden usar ese contenido para amenazarte. Si no haces este trabajo, si no obedeces, vamos a mandar estos videos a tu familia. Van a saber exactamente quién eres y qué haces. Es una prisión digital, construida con tus propias manos, publicación por publicación. Y esto no es teoría. Es algo documentado en testimonios de mujeres que lograron salir. Una de ellas, a quien voy a llamar Daniela, logró escapar después de 2 años trabajando como halcona en Sinaloa. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con una organización de ayuda, explicó cómo funcionaba el sistema de control. Nos obligaban a grabar videos cada semana. Decían que era para mostrar presencia, para que la gente supiera que estábamos activas. Pero después nos decían, si algún día quieres irte, recuerda que tenemos todos esos videos. Y podemos hacer que tu familia los vea. O podemos mandarlos a la policía. Tú decides. Daniela vivió 2 años con ese peso, sabiendo que cada video que había subido era una cadena más. Hasta que finalmente, después de que 2 de sus compañeras murieran en un enfrentamiento, tomó la decisión de huir. Dejó todo. Dejó su ciudad. Dejó a su familia temporalmente porque no quería ponerlos en peligro. Y ahora vive en otra parte del país con identidad protegida, trabajando con organizaciones que intentan ayudar a otras mujeres a salir. Pero casos como el de Daniela son excepciones. La mayoría no escapa, porque escapar significa abandonar todo. Familia, amigos, ciudad, identidad. Significa vivir con miedo permanente de ser encontrada. Y aunque suene lógico desde afuera, desde adentro es casi imposible. Porque cuando llevas meses o años en el sistema, cuando tu familia depende del dinero que traes, cuando tus amistades son otras mujeres en la misma situación, salir parece más aterrador que quedarse. Es el mismo mecanismo psicológico de las relaciones violentas. La víctima sabe que está en peligro, pero el miedo a lo desconocido, la falta de recursos, la vergüenza, la culpa, todo eso la mantiene atrapada. Y el cartel lo sabe, lo explota, lo perfecciona. Ahora déjame llevarte a otro nivel de esta pesadilla. Porque no solo estamos hablando de control individual. Estamos hablando de cómo esto está afectando la percepción colectiva de las mujeres en zonas de conflicto. En ciudades donde el crimen organizado tiene presencia fuerte, donde es común ver mujeres trabajando para los carteles, se está generando un fenómeno social peligroso. Las mujeres jóvenes, todas las mujeres jóvenes en esas zonas, empiezan a ser vistas con sospecha. Si manejas un carro nuevo, la gente asume que lo pagó el narco. Si vistes bien, asumen que tienes vínculos con el crimen. Si cargas un celular de alta gama, asumen que estás en algo turbio. Esto crea un estigma colectivo que daña a mujeres inocentes. Mujeres que trabajan honestamente, que se esfuerzan, que logran progresar, de repente son miradas con desconfianza solo por su edad y su apariencia. Y esto también beneficia al crimen organizado. Porque si todas las mujeres jóvenes son sospechosas, entonces las que realmente están trabajando para el cartel se vuelven invisibles. Se esconden en el ruido. Pasan desapercibidas porque todas son sospechosas, entonces ninguna lo es realmente. Es una estrategia brillante y devastadora al mismo tiempo. Y mientras todo esto ocurre, los medios de comunicación juegan un papel ambiguo. Por un lado, reportan los casos cuando ocurren enfrentamientos o arrestos. Pero por otro lado, romantizan las historias. ¿Cuántas veces has visto titulares como la sicaria más buscada de México o la reina del cártel del Golfo o la mujer que desafió al Estado? Titulares que convierten a criminales en personajes casi míticos. Esto genera fascinación. Y la fascinación genera clics. Y los clics generan dinero. Entonces los medios, sin darse cuenta o sin importarles, están contribuyendo a la narrativa que hace que todo esto se vea atractivo. Y no solo los medios tradicionales. Los creadores de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, también participan. Hacen videos explicando la historia de la sicaria más peligrosa. Ponen música dramática. Editan las imágenes para que se vean cinematográficas. Y cada uno de esos videos tiene millones de vistas. Porque vende. Porque la violencia vende. Porque el morbo vende. Y mientras vende, normaliza. Hace que la próxima generación de mujeres jóvenes vea estas historias no como tragedias, sino como opciones de vida. Como caminos posibles. Como formas válidas de salir adelante. Y así el ciclo se perpetúa. Ahora,
Antes de que pienses que te estoy contando todo esto solo para deprimirte, déjame decirte por qué es importante que entiendas cada detalle de cómo funciona este sistema. Porque la única forma de romper un ciclo es entenderlo completamente. No puedes combatir algo que no comprendes. No puedes proteger a alguien de un peligro que no reconoces. Y si tú conoces a una mujer joven en una zona de riesgo, si tienes hermanas, primas, amigas, hijas en situaciones de vulnerabilidad económica, necesitas poder reconocer las señales de reclutamiento. Primera señal: amistades nuevas que aparecen de la nada con dinero inexplicable, que regalan cosas sin razón aparente, que invitan a fiestas exclusivas, que ofrecen oportunidades de trabajo que suenan demasiado buenas. Segunda señal: cambios súbitos en el nivel de vida. De repente tiene dinero en efectivo. De repente puede pagar cosas que antes no podía. Y cuando preguntas de dónde sale, las respuestas son vagas. Tercera señal: cambios en el círculo social. Deja de ver a sus amigos de siempre. Comienza a pasar tiempo con gente nueva que no presenta a la familia. Se vuelve reservada sobre dónde va o qué hace. Cuarta señal: cambios en el comportamiento digital. Empieza a usar cuentas anónimas. Publica contenido que no coincide con quien era antes. Usa lenguaje codificado en mensajes. Quinta señal: miedo. Porque aunque al principio todo parece emocionante, llega un momento en que el miedo se filtra. Empieza a estar nerviosa. Salta con ruidos. Revisa constantemente su teléfono. Evita ciertos temas de conversación. Si ves estas señales, no confrontes agresivamente. No juzgues. No amenaces. Porque eso solo va a cerrar la comunicación. En vez de eso, mantén la puerta abierta. Haz de saber que puede hablar contigo sin ser juzgada. Ofrece apoyo sin condiciones. Y si ella decide que quiere salir, ayúdala a conectar con organizaciones que pueden protegerla. Porque salir sola es casi imposible. Necesita una red de apoyo. Necesita un lugar seguro donde ir. Necesita ayuda legal. Necesita protección. Y aunque el Estado debería proveer todo eso, la realidad es que no lo hace consistentemente. Por eso existen organizaciones civiles que llenan ese vacío. Organizaciones que entienden cómo funciona el sistema y saben cómo ayudar a las mujeres a escapar sin ser asesinadas en el intento. Pero todo esto requiere que la sociedad empiece a ver estos casos con ojos diferentes. No como entretenimiento, no como historias de gente que se lo buscó, sino como síntomas de un problema estructural que nos afecta a todos. Y ahora déjame llevarte al corazón más oscuro de todo este sistema. La parte que casi nadie se atreve a decir en voz alta porque expone la complicidad institucional que permite que esto siga ocurriendo. Las autoridades saben exactamente cómo funciona el sistema de reclutamiento. Tienen mapeadas las zonas. Tienen identificados los métodos. Tienen perfiles de las mujeres en riesgo. Y aún así, la estrategia sigue siendo la misma. Esperar, reaccionar, arrestar o abatir, y después hacer un comunicado. Pero nunca prevenir. ¿Por qué? Porque prevenir requiere inversión real. Requiere programas sociales que funcionen. Requiere oportunidades laborales en zonas donde no existen. Requiere educación de calidad. Requiere romper el ciclo de pobreza que hace que el crimen organizado sea el único empleador atractivo. Y todo eso cuesta dinero. Mucho dinero. Dinero que los gobiernos prefieren gastar en operativos militares, que se ven bien en las conferencias de prensa, pero que no resuelven nada estructural. Déjame darte un ejemplo concreto de esta hipocresía institucional. En Tamaulipas, el mismo estado donde Marina perdió la vida, se lanzó hace 2 años un programa llamado Mujeres en Riesgo. El objetivo declarado era identificar y apoyar a mujeres vulnerables al reclutamiento del crimen organizado. Suena bien, ¿verdad? Suena como exactamente lo que se necesita. El programa ofrecía becas educativas, capacitación laboral y apoyo psicológico. En papel era perfecto. En la realidad fue un desastre. Primero, el presupuesto asignado fue ridículamente bajo. Alcanzaba para atender a menos de 500 mujeres en un estado donde hay decenas de miles en situación de riesgo. Segundo, los requisitos para acceder al programa eran tan burocráticos que la mayoría de las mujeres que realmente lo necesitaban no calificaban. Necesitabas identificación oficial, comprobante de domicilio, certificados educativos. Pero muchas de estas mujeres viven en zonas marginales donde no tienen accesos a esos documentos. Tercero, el programa no ofrecía protección real. Si una mujer ya había sido contactada por el crimen organizado y quería salir, el programa no podía protegerla. No tenía presupuesto para reubicación. No tenía protocolos de seguridad. Básicamente le decían, te damos un curso de costura y buena suerte. Y cuarto, el programa duró menos de 1 año. Se quedó sin fondos. Se canceló. Y las pocas mujeres que habían logrado entrar volvieron a estar exactamente en la misma situación de vulnerabilidad. Esa es la realidad de los programas sociales que el gobierno vende como soluciones. Son maquillaje. Son relaciones públicas. No son soluciones reales.
Y mientras tanto, los recursos fluyen hacia operativos militares, hacia retenes, hacia enfrentamientos, hacia armamento cada vez más sofisticado. ¿Y qué logran esos operativos? Abaten a 5 miembros del cartel, incluida una mujer. Aseguran 6 armas. Incautan un vehículo. Hacen un comunicado. Y 3 días después, esos 5 ya fueron reemplazados, las armas ya fueron sustituidas, y el vehículo fue olvidado. Cero impacto estructural. Cero prevención. Cero cambio real. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara. Puedes sacar agua todo el día, pero el nivel nunca baja, porque el problema no es la cantidad de operativos. El problema es que estás atacando el síntoma en lugar de la causa. La causa es la pobreza extrema en zonas enteras del país. La causa es la falta de oportunidades. La causa es la corrupción que permite que los carteles operen con impunidad. La causa es la desigualdad que hace que para muchas personas el crimen sea la única forma de ascenso social. Y nadie quiere tocar esas causas, porque tocarlas requiere admitir que el sistema está roto en niveles fundamentales. Ahora, hablemos del papel de las redes sociales en todo esto, porque aquí también hay complicidad. TikTok, Instagram, Facebook, todas estas plataformas tienen políticas claras contra contenido que promueva actividades ilegales. En teoría, un video de una mujer armada haciendo propaganda para un cartel debería ser eliminado inmediatamente. En la práctica, esos videos circulan durante días, generan millones de vistas, se comparten masivamente y solo son eliminados cuando ya causaron el daño. ¿Por qué? Porque los algoritmos no están configurados adecuadamente, porque la revisión humana es insuficiente, porque estas plataformas priorizan el engagement por sobre la seguridad. Un video de una mujer armada es engagement puro. Genera comentarios, genera shares, genera tiempo de pantalla. Y tiempo de pantalla significa ingresos publicitarios. Entonces, aunque públicamente estas compañías digan que están combatiendo este tipo de contenido, en la práctica su modelo de negocio depende de que el contenido controversial se viralice antes de ser eliminado. Es la misma lógica de pedir perdón es más fácil que pedir permiso. Dejan que el contenido circule, monetizan durante ese tiempo, y cuando la presión pública es demasiado fuerte, lo eliminan y dicen fue un error de nuestro sistema automatizado. Y el ciclo se repite con el siguiente video. Pero aquí está la pregunta incómoda que nadie hace. ¿Realmente estas plataformas no pueden detectar este contenido? ¿O simplemente no quieren? Porque tienen algoritmos lo suficientemente sofisticados para detectar si estás hablando de ciertos productos para mostrarte publicidad relacionada. Pueden detectar tu ubicación, tus intereses, tus hábitos de consumo, con quién interactúas, a qué hora estás más activo. Pero no pueden detectar a una mujer con un rifle de asalto gritando consignas de un cartel. No es falta de capacidad, es falta de voluntad. Y ahora llegamos al punto donde todo se conecta, donde todas las piezas de este rompecabezas macabro finalmente encajan para mostrar la imagen completa. Una imagen que es mucho más aterradora que cualquier caso individual porque revela que esto no es caos, es diseño. Volvamos a esa noche de domingo, a Marina brindando en una fiesta, a ese momento de falsa felicidad, justo antes de que todo colapsará. ¿Qué pasó realmente en esas últimas horas? No solo los hechos técnicos del enfrentamiento, sino que cadena de decisiones, que sistema perfectamente aceitado llevó a que 5 personas terminaran muertas contra un poste. Porque esa noche no fue mala suerte. No fue casualidad. Fue la consecuencia inevitable de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Marina estaba en esa fiesta porque las halconas necesitan momentos de escape. Necesitan sentir que son algo más que piezas en un tablero. El cartel lo sabe. Por eso permite estas reuniones. Porque mantiene la moral alta. Porque hace que las mujeres sientan que son parte de una familia, de una hermandad. Pero esas reuniones también sirven otro propósito. Son puntos de control. El cartel sabe quién asiste, quién falta, quién está actuando raro, quién podría estar pensando en salir. Es vigilancia disfrazada de camaradería. Cuando Marina salió de esa fiesta y recibió la orden de moverse, no cuestionó nada. Porque después de meses en el sistema, ya estaba condicionada. Ya había interiorizado que las órdenes no se discuten, se cumplen. Se subió a esa camioneta robada con 4 personas más. 2 sicarios armados hasta los dientes, otra halcona como ella, y un conductor que probablemente tenía menos de 25 años. Ninguno de ellos pensó que iba a morir esa noche, porque nadie piensa que va a morir, especialmente cuando llevas meses haciendo lo mismo sin consecuencias. El cerebro humano se adapta, normaliza el peligro, comienza a creer que eres invencible. Esa camioneta avanzaba por las calles de Reynosa. Marina reportaba por radio usando sus códigos. Todo despejado. Ruta libre. Pueden avanzar. Probablemente estaba aburrida. Probablemente estaba pensando en llegar a casa, en dormir, en cobrar su pago semanal.
No estaba pensando en morir. Cuando vieron las luces de la patrulla de la Guardia Estatal, hubo un segundo de decisión. Un segundo donde el conductor tuvo que elegir entre detenerse y arriesgarse a la inspección o acelerar y arriesgarse a la persecución. Eligió acelerar. Y en ese segundo, selló el destino de todos los que iban en esa camioneta. Porque una vez que huyes de las autoridades, una vez que abres fuego, ya no hay vuelta atrás. Es enfrentamiento total. Es supervivencia. Es matar o morir. Y Marina, que había sido reclutada con promesas de dinero fácil, que solo iba a mandar mensajes, se encontró en medio de una balacera a más de 100 kilómetros por hora con rifles automáticos escupiendo fuego en ambas direcciones. ¿En qué momento pensaste que esto era lo que ibas a hacer, Marina? ¿En qué momento te diste cuenta de que cruzaste tantas líneas que ya no había forma de regresar? Probablemente nunca tuvo tiempo de pensarlo, porque todo pasó en menos de 5 minutos. La persecución, los disparos, el impacto, y después silencio. Los guardias estatales se acercaron con las armas en alto. Protocolo: asegurar el perímetro. Verificar amenazas. 5 cuerpos. Algunos muertos por el impacto, otros por los disparos. Ya no importaba. El resultado era el mismo. Cuando revisaron los bolsillos de Marina, encontraron su celular. Y cuando revisaron el celular, encontraron los videos de esa misma noche. La fiesta, la sonrisa, el brindis. Y ahí está la imagen que resume todo. Una mujer que hace 3 horas estaba celebrando la vida, ahora muerta en una camioneta destrozada. ¿Qué sintieron los guardias cuando vieron esos videos? ¿Compasión? ¿Indiferencia? ¿Alivio de haber sobrevivido al enfrentamiento? Probablemente un poco de todo. Porque ellos también son parte de este sistema. Ellos también están atrapados en una guerra que no pidieron, enfrentando a personas que muchas veces son tan víctimas como victimarios. El parte oficial se emitió esa misma noche. Lenguaje técnico, frío, burocrático. 5 presuntos delincuentes abatidos tras agredir a elementos de la Guardia Estatal. Se aseguraron 6 armas largas y un vehículo con reporte de robo. Ningún nombre, ninguna historia, solo números, estadísticas. Otro día en Tamaulipas. Y mientras ese comunicado se publicaba, mientras los medios lo reproducían con la misma emoción con la que reportan el clima, algo más estaba ocurriendo simultáneamente. El cartel ya estaba reemplazando Marina. No hubo luto, no hubo ceremonia, no hubo reconocimiento. Solo un espacio vacío en la estructura que necesitaba ser llenado inmediatamente. Porque en el mundo del crimen organizado, las personas no son personas, son funciones. Y las funciones no pueden quedarse vacías ni un día. 48 horas después de la muerte de Marina, otra mujer ya estaba vigilando la misma esquina, usando el mismo código, reportando los mismos movimientos. Probablemente ni siquiera sabía que Marina había muerto. O si lo sabía, no le importaba. Porque cuando estás desesperada, cuando necesitas el dinero, cuando no tienes opciones, no piensas en las consecuencias. Piensas en sobrevivir el día de hoy. Y el cartel sabe eso. Explota eso. Depende de eso. Mientras tanto, la familia de Marina enfrentaba otra pesadilla. Reclamar el cuerpo. Lidiar con la burocracia. Enfrentar las miradas de juicio de vecinos y conocidos. Porque en México, cuando mueres en un enfrentamiento con autoridades, automáticamente eres culpable ante la sociedad. No importa cómo llegaste ahí. No importa si fuiste reclutada, manipulada, amenazada. Eres criminal. Punto. La madre de Marina tuvo que escuchar comentarios como: yo sabía que esa muchacha andaba en algo malo o se lo buscó por meterse con esa gente. Como si el dolor de perder a una hija no fuera suficiente, tenía que cargar también con el estigma social. Sus hermanos menores perdieron a la persona que los mantenía. Porque aunque Marina estaba en el crimen, el dinero que traía era real. Pagaba la comida, la renta, la escuela. Y ahora todo eso desapareció. ¿Qué opciones tienen esos niños? ¿Crees que van a conseguir trabajos honestos que paguen lo suficiente? ¿O crees que en 5 años uno de ellos va a recibir la misma oferta que recibió Marina? Ese es el ciclo. Ese es el verdadero horror de todo esto. No solo que Marina murió, sino que su muerte probablemente va a generar 2 o 3 reclutas más en los próximos años. Porque el sistema se alimenta de sí mismo. Cada muerte crea más vulnerabilidad, más pobreza, más desesperación. Y el cartel está ahí, esperando, listo para ofrecer la misma solución envenenada. Porque detectar y eliminar ese contenido rápidamente requeriría inversión en moderación humana. Moderadores que hablen español, que entiendan el contexto mexicano, que reconozcan los símbolos y códigos de narcotráfico. Y eso cuesta dinero, mucho dinero, dinero que afecta sus márgenes de ganancia. Entonces prefieren el sistema actual, automatizado, lento, ineficiente, pero barato. Y mientras tanto, ese contenido cumple su función. Recluta, normaliza,
Perpetúa. Ahora quiero que entiendas algo que va más allá de las redes sociales y los programas fallidos. Algo que tiene que ver con cómo la sociedad mexicana ve y consume estas historias. Hay una fascinación morbosa con el narco. Está en la música, en las series, en las películas, en los corridos, en el trap. El narcotráfico se ha convertido en un género de entretenimiento. Y no estoy diciendo que toda representación del narco sea mala. Hay obras que realmente intentan mostrar la tragedia, el costo humano, la destrucción que causa. Pero la mayoría no hace eso. La mayoría romanticiza, glorifica, convierte a criminales en antihéroes. Hace que el narco se vea emocionante, poderoso, deseable. Y cuando una niña de 15 años crece viendo series donde las narcas son mujeres fuertes, independientes, que no se dejan de nadie, que viven rodeadas de lujo, ¿qué mensaje le estás mandando? Le estás diciendo que ese es un camino válido, que esa es una forma de empoderamiento. Y después nos sorprendemos cuando esa niña a los 18 acepta una oferta para trabajar como halcona. No es solo su decisión individual. Es el resultado de una cultura completa que normalizó el crimen como opción de vida. Y todos participamos en esa normalización. Cada vez que escuchamos un corrido que celebra al narco. Cada vez que vemos una serie comentamos qué buena está la narcas. Cada vez que compartimos un meme sobre el crimen organizado. Cada vez que consumimos ese contenido sin cuestionar que estamos normalizando. Estamos contribuyendo al sistema que permite que mujeres como Marina sean reclutadas, usadas y desechadas. Y sé que esto suena duro. Sé que puede parecer exagerado. Pero es la verdad. Porque el crimen organizado no existe en el vacío. Existe porque hay una demanda de drogas que viene de otros países. Existe porque hay corrupción que lo protege. Existe porque hay pobreza que empuja a la gente hacia él. Y existe porque hay una cultura que lo tolera, lo consume, lo celebra. Y hasta que no estemos dispuestos a confrontar todas esas verdades incómodas, nada va a cambiar. Los operativos van a seguir. Los enfrentamientos van a continuar. Las mujeres van a seguir siendo reclutadas. Y los comunicados van a seguir anunciando 5 muertos más, 10 muertos más, 20 muertos más. Y todo va a seguir exactamente igual. Y mientras todo esto ocurre, mientras familias se destruyen, mientras comunidades sangran, los videos de Marina siguen circulando en redes sociales. Ya no como persona, como contenido, como entretenimiento, como un meme más en el catálogo infinito de violencia normalizada que consumimos todos los días. Hay videos en YouTube analizando el caso de la halcona batida en Reynosa. Hay cuentas de TikTok que usan sus imágenes con música dramática de fondo. Hay hilos de Twitter discutiendo si se lo merecía o no. Y cada una de esas publicaciones genera vistas, genera engagement, genera dinero para alguien. Marina dejó de ser humana, se convirtió en producto. Y esa es quizás la parte más oscura de todo. No solo que el sistema la usó y la desechó, sino que después de muerta, sigue siendo explotada. Su imagen, su historia, su tragedia, todo convertido en contenido viral que alimenta el mismo sistema que la mató. Porque mientras su historia genere clics, mientras la gente consuma contenido sobre sicarias y narcos, el ciclo va a continuar. Porque estamos diciendo con nuestro comportamiento que esto es lo que queremos ver. Y el algoritmo escucha y responde. Y te muestra más, y más, y más, hasta que ya no puedes distinguir entre la realidad y el entretenimiento. Hasta que ves un video de una mujer armada y tu primer pensamiento no es esto es una tragedia, sino cuántas vistas tiene. Ese es el mundo que construimos. Un mundo donde la muerte es contenido, donde el sufrimiento es viral, donde las tragedias son oportunidades de negocio. Y Marina es solo un nombre más en una lista que crece cada día. Una lista de mujeres que creyeron que podían jugar el juego, sin que el juego las destruyera. Pero nadie gana ese juego. Absolutamente nadie. Los que mueren pierden, obviamente, pero los que sobreviven también pierden. Pierden su humanidad, pierden su futuro, pierden cualquier posibilidad de una vida normal. Y la sociedad pierde, porque cada mujer reclutada es potencial desperdiciado. Es talento que pudo haber construido algo, pero que fue desviado hacia la destrucción. Imagina que hubiera sido de Marina si hubiera tenido acceso a educación de calidad. Si hubiera tenido oportunidades laborales reales, si hubiera vivido en una sociedad donde el esfuerzo honesto fuera recompensado de manera suficiente para vivir con dignidad, quizás hubiera sido maestra, o enfermera, o empresaria, o lo que sea que hubiera soñado ser antes de que la realidad le enseñara que los sueños son lujos que los pobres no pueden permitirse. Pero nunca lo sabremos, porque el sistema decidió por ella antes de que ella pudiera decidir por sí misma. Y esa es la mayor injusticia de todas. No solo que murió, sino que nunca tuvo realmente la oportunidad de vivir.